daba lugar a la reactividad de diferentes compuestos. Me acuerdo un ejemplo, por ejemplo, la velocidad de hidrólisis de ésteres etílicos, ¿te acordás? Bueno, también la existencia de hidrógenos que puedan generar enlaces de hidrógeno, puentes de hidrógeno, que son sumamente importantes, sobre todo en el momento de unirse a los receptores. Y finalmente el otro concepto, el concepto de la forma y de las dimensiones, que vos también lo estudiaste en reactividad química, ¿te acordás? Que, por ejemplo, el isobutilo o el 2-butilo no es lo mismo que que el N-butilo, ¿sí? Que el N-butilo con una forma en el espacio totalmente diferente y eso puede hacer que una estructura que tenga un número de átomos muy parecido no pueda interaccionar con con la cerradura que vendría a ser el receptor. Y finalmente, algo más fino todavía son capaces de detectar los receptores. El hecho es que vos tengas una estructura similar, ¿sí? Pero simplemente tengas una simetría enantiomérica diferente, es decir, que tengas un enantiómero diferente. Y eso es muy importante y lo vamos a hablar más adelante. O sea, que hasta los receptores pueden diferenciar diferentes enantiómeros. Bueno, pero acá vos me dirás, vos me vas a decir algo, empezando ya en la segunda clase, ¿hay algo que pueda predecir que una droga tenga efecto biológico o no? Droga, una estructura química, me refiero a eso, droga desde el punto de vista de estructura química. ¿Y a qué me refiero con estructura química? Con todo lo que vos estudiaste en química orgánica. Y sí, tengo una primer bola de cristal para poder darme cuenta si algo es capaz de tener un efecto biológico o no. Y te voy a mostrar qué es. Primero lo vamos a relacionar con algo que ya sabes, eso lo sabes de química orgánica. Y vamos a llamar a esto lipoficidad. Después te hablo de qué significa. Vamos a trabajar bastante con esto. Y quiero que vuelvas al mismo ejemplo que nosotros siempre hablamos en la primera clase, que las drogas de alguna manera tienen que llegar al lugar donde va a estar el receptor. Entonces, imagino, voy a usar lo mismo, ¿no? Te doblaste el tobillo, al doblarte el tobillo, se te inflamó el tobillo, te duele y se hinchó. Entonces, vos, ¿qué es lo que vas a tomar? Lo que uno toma siempre: diclofenac, ibuprofeno, novalgina, que son antiinflamatorios. Los antiinflamatorios funcionan al bloquear una enzima que se llama ciclooxigenasa, que aparecen en los tejidos inflamados. ¿Sí? Porque, acordate ya para anatomofisiología, existe una sustancia que produce la inflamación que se llaman prostaglandinas. Es un grupo con una estructura muy similar con pequeñas variaciones. Entonces uno da, ni siquiera es práctico diferenciar cuál es su forma particular. Pero tenés prostaglandinas H, F, G, no importa, vos directamente la hablas en plural. Bueno, el concepto es entonces que vos vas a tomar el ibuprofeno y el diclofenac. Lo tomas en la boca, bien, ok, el comprimido o la cápsula blanda que tomaste va a pasar por la boca al esófago, del esófago va a pasar al estómago, en el estómago va a disolverse y vos sabés que los comprimidos tienen que tener esa capacidad de disolución. Si vos jugás con una vallaspirina vas a ver que la desarmás. Y el concepto es que vas a tener moléculas, ¿sí? Pero las moléculas van a estar en el estómago, después van a pasar al intestino. Entonces vas a tener que hacer una serie de procesos para que le lleguen al tobillo que vos te doblaste. Estos procesos se llaman procesos farmacocinéticos,
pero no es problema de nuestra materia los procesos farmacocinéticos. De alguna manera, y acá me vengo al gráfico de acá, de alguna manera vas a pasar, vas a absorber esas moléculas de diclofenac, meloxicam, y esas moléculas van a circular en sangre, ¿sí? Yo simbolizo esta circulación en sangre con la circulación adentro de este cilindro. Este cilindro, imagínate que es una arteria, que es una vena, es lo que llamamos compartimiento vascular, ¿sí? Bien, bien, bien. Va a circular hacia todos los tejidos por el compartimiento vascular, pero también va a pasar a la oreja, al brazo derecho y también va a llegar al tobillo que vos te habías esguinzado, te habías lastimado. Bien, la molécula va para tener el efecto biológico necesario, va a tener que salir del compartimiento vascular hacia el líquido extracelular, y a nivel del líquido extracelular va a interaccionar con las células. Acá te dibujé 4 en forma simbólica. De esa manera va a llegar a las células pasando a través de diferentes membranas biológicas. ¿Y qué eran las membranas biológicas? Células. Y vos te acordás de qué están formadas las células, de membranas plasmáticas. Entonces, el pasaje de las moléculas tiene que ser a través de membranas plasmáticas. Bien, y acá llego a esta palabra que está escrita acá en este gráfico que dice lipoficidad. La lipoficidad la vamos a entender como el logaritmo del coeficiente de partición de una droga. El coeficiente de partición era un valor físico-químico que funcionaba básicamente como un equilibrio. Ya te lo voy a mostrar más adelante. Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo te digo que la lipoficidad de las drogas es importante? Mirá, en esta primer clase ya hablamos que las drogas eran estructuras químicas de bajo peso molecular, ¿sí? No muy lipofílico ni muy hidrofílico. Es decir, no tienen que ser ni totalmente lipofílicos ni totalmente hidrofílicos. ¿Por qué? Por este dibujito que te mostré acá, porque tienen que ser capaces de disolverse en el líquido vascular. El líquido vascular es plasma, agua, electrolitos y proteínas. Y en el líquido extracelular, que es también agua, electrolitos y proteínas, ¿sí? Pero a su vez tiene que tener la capacidad de pasar por difusión a través de membranas plasmáticas, ¿sí? Para pasar a través de membranas plasmáticas, tiene que poder disolverse en estructuras lipídicas, ¿sí? En estructuras lipídicas. Esta es la mejor manera de ilustrar qué es el coeficiente de lipoficidad. Bueno, el coeficiente de lipoficidad es el logaritmo de P. ¿Y qué es P? P es el coeficiente de partición, el mismo que vos estudiaste en fisicoquímica o en introducción a la fisicoquímica. Mira, vamos a poner ¿cómo se mide esto? Y esto se mide a través de una serie de experimentos que utilizan el fenómeno de partición. ¿Cómo es el fenómeno de partición? Pones alguna droga o sustancia química disuelta en agua, después le vas a poner un solvente inmiscible que es el octanol. Este solvente inmiscible que es el octanol es el que mejor eh, duplica o el que mejor copia las propiedades de la membrana plasmática. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es básicamente obtener un valor físico-químico que es el logaritmo de P. A ver, veamos.
Si la droga fuese muy lipofílica, extremadamente lipofílica, no se podría ni siquiera pasar o disolver en el líquido vascular o en el líquido extracelular. No podría hacer eso. ¿Por qué? Porque es muy poco soluble en medio acuoso, si fuese muy, muy lipofílico. Y si fuese muy, muy hidrofílico, no podría pasar a través de las membranas, como estás viendo acá en esta flecha verde que simboliza la absorción de las drogas, o por ejemplo esta flecha rosa que simboliza el pasaje por difusión pasiva hacia el compartimiento extracelular. Bien, nosotros podemos hacer este ejemplo de tipoficidad en donde la regla nos dice que para que una droga tenga actividad biológica tiene que ser ni muy lipofílica ni muy hidrofílica. ¿Sí? ¿Por qué? Por esto que te estoy mostrando acá, la lipoficidad de la droga va a determinar la capacidad a través de la cual va a pasar por membranas plasmáticas, por membranas plasmáticas. Acá imaginamos o asimilamos la membrana plasmática a una doble capa lipídica. Cuanto mayor sea el logaritmo de P, va a quedar todo el tiempo fijado a la membrana y no se va a disolver en el medio acuoso. Entonces, fíjate lo que te muestro acá. Voy a esta primer gran tabla llena de drogas. Amoxicilina, mirá, amoxicilina, vos sabés, es un antibiótico que habrás usado alguna vez. Hidroclorotiazida es un diurético, quizás tu mamá, tu papá tomen, y así vamos al fluconazol, que es un antimicótico, uno de los antimicóticos más potentes, pasando al ketorolac, un antiinflamatorio para los dolores, igual como nuestro ejemplo, pasando por la clonidina, que es un antihipertensivo, por la teopina, que es un antiespasmódico. ¿Y qué es lo que encontramos? Que todas estas estructuras químicas, independientemente a los efectos biológicos que tengan, una puede ser un tranquilizante, otro puede ser un antibiótico, ¿sí? El otro puede ser un antihistamínico, un antialérgico. Sin embargo, todas estas drogas, mira, van a tener como propiedad físico-química un logaritmo de P que en general va a oscilar entre -1, menos 1,5 y 4,5, pero la inmensa mayoría está por encima de 0. Entonces imagínate qué importante este razonamiento, porque si vos me decís hay una sustancia química determinada y le encontramos que tiene un logaritmo de P experimental que se hace con ese frasco que te mostré ahí y nos sale 7, yo te diría tranquilamente despreocupate, esto jamás va a tener efecto biológico. O si, por ejemplo, tomamos una estructura química, medimos con ese frasco que es una pavada, vos te das cuenta que no es ninguna tecnología de la época de las galaxias, y vos vas a decir, me dio -3. ¿Qué quiere decir -3? Que eh, eh, hay menos concentración en el compartimiento invisible orgánico que en el acuoso. Yo te diría despreocupate porque no va a tener ningún efecto biológico. Y Hola, fíjate, profesor. hola, sí, y fíjate cómo con este tipo de razonamiento ya estamos teniendo un trabajo que nos permite prever si una estructura química va a tener o no efecto biológico. ¿Alguien quiere Profe, preguntar? Sí. sí, a mí me gustaría consultar, habla Marcos, me gustaría consultar si podía explicar de nuevo el experimento con el, digamos, para ver
el logaritmo de P, digamos, el experimento físico que se hace. Bueno, el experimento es muy sencillo. Mira, se pone una determinada droga o una determinada sustancia que vos la vas a disolver en el medio que mejor te parezca. Si es muy soluble en medio acuoso, va disuelta en agua. Si es muy soluble en medio orgánico, va disuelto en medio orgánico. Pero el concepto es que lo vas a someter a un sistema con dos fases inmiscibles. Podría ser agua y después podría ser éter, podría ser tetracloruro de carbono, pero quien copia mejor la estructura de los fosfolípidos de membrana es un alcohol de 8 carbonos que se llama octanol. Entonces vas a tener acá un sistema de dos fases inmiscibles, el octanol y el agua. Lo agitabas, lo agitas de forma tal de que se convierta en una emulsión como por, el, por, la, por la agitación y lo dejas reposar. Cuando lo dejas reposar, el sistema va a volver a un equilibrio de dos fases. Pero la droga, de alguna manera va a tener una concentración en el octanol y otra concentración en el agua. Lo que ocurrió fue un fenómeno de reparto, ¿sí? Ahora bien, cuando la concentración en octanol sea igual que la del agua, vas a tener un logaritmo de P de 1 o más de 1 si es mayor que la de agua. ¿Está de acuerdo conmigo? Sí, profesor. Bueno, en cambio, si la concentración es menor que 1, ¿sí? Es menor que 1, ¿qué quiere decir? Que vas a tener más concentración en el agua que en el octanol. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, y acá tenés lo primero, lo más importante, que sí, van a tener un efecto a través de un intervalo de logaritmo de P. ¿Por qué de un intervalo de logaritmo de P? Porque si la droga fuera totalmente hidrosoluble, no podría pasar a través de las membranas plasmáticas, ¿sí? Como en este caso. No podría pasar si fuese muy hidrofílica. Y por otra parte, si fuese, perdón, muy lipofílica, no podría disolverse en medios acuosos. ¿Y cuáles son los medios acuosos? El líquido extracelular y el líquido vascular. Por lo tanto, la molécula tiene que tener una viabilidad de disolverse en medio lipofílico, como son las membranas plasmáticas, y una viabilidad de disolverse en medio acuoso, como son los líquidos extracelular y el líquido vascular. Entonces, viene lo que yo te mostraba, cierto equilibrio. ¿Y qué simboliza cierto equilibrio? Esto que te estoy mostrando acá, mirá, distribución del logaritmo de P en diferentes drogas. ¿Y qué es lo que vas a encontrar? Vas a encontrar que la mayoría de las drogas, la inmensa mayoría de las drogas, tienen logaritmos de P que van a ir de 0, hacia arriba, ¿eh? De 0 hacia arriba, y hasta alrededor del logaritmo de P de 6. ¿Por qué? Porque si tiene más de 6, ya no se puede disolver en medio acuoso, como es el compartimiento plasmático y el líquido extracelular. Entonces, vos agarrás cualquier sustancia química y sacando el logaritmo de P, si te da de 8, vos directamente eliminás esto, jamás va a tener efecto biológico. ¿Me seguís? Hola. Sí, profe. Gracias. Sí, sí. ¿Entendieron bien?
Sí, profe. Muy bien. Siempre se utiliza el octanol. ¿Por qué? Porque el heptanol es el que más simboliza o el más similar en cuanto a las interacciones de una molécula en función a los fosfolípidos de membrana. Siempre la... Claro, exactamente. Exactamente. ¿Y cuál es el valor de logaritmo de P de una droga? En realidad van desde 0,4 o 0,5, ¿sí? Hasta 4,5. A ver si te puedo mostrar, anotar, acá me sale algo. Ahí está. Entonces, este intervalo, este intervalo de logaritmo de P es el que va a tener la mayor cantidad de las drogas. Y si no me crees, vamos a la tabla. Déjame que te muestre la tabla que está al fondo de esta transparencia. Mira, empecemos por acá. Fluconazol 0,50, metotrexate 0,54 y fluconazol es un antimicótico, el más potente. Metotrexate es un antineoplásico para el tratamiento del cáncer. No tienen nada que ver, ¿viste? Sin embargo, el logaritmo de P sigue siendo el denominador común. Ketorolac quizás lo utilizaste para algún traumatismo, algún dolor, 1,26, ¿sí? Prednisona, un corticoide, 1,56, clonidina, 1,57, y así va a clozapina, 4,10, ibuprofeno, 4,13, fluvastatina, 4,17, y raramente alguno va a llegar hasta el 6. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjate, casi todas las drogas que existen en los medicamentos van a presentarse, como yo te decía, en un intervalo de logaritmo de P, lo que te da ya un método muy sencillo para descartar cualquier estructura química que se te ocurra que pueda o no tener efecto biológico si tiene un logaritmo de P fuera de este intervalo. ¿Sí? Bueno, fíjate, con un número y con una prueba físico-química ya estás pudiendo hacer predicciones. ¿Qué predicciones? Que no va a tener efecto biológico o que sí puede tener efecto biológico. ¿Sí? Bueno, entonces voy a mostrarte ahora, a partir de ese primer razonamiento muy experimental, muy sencillo, vamos a ver cuáles son los métodos generales para obtener drogas elaboradas desde el punto de vista de nuestra materia, ¿sí? Bueno, la etapa inicial de un descubrimiento es siempre el hallazgo de un compuesto de síntesis o de origen natural puro o que sea un componente de algo natural que tenga una determinada actividad biológica. ¿Sí? Vos llegás a una primera estructura que va a tener actividad biológica, aun cuando descartes todas las que vimos recién con logaritmo de P que no tienen nada que hacer. Podés llegar a uno con un logaritmo de P que esté en el intervalo, entonces vos comprobás, este tiene logaritmo de P. Bueno, y a esta estructura que vos comprobás que tiene logaritmo de P, adecuado y tiene un efecto farmacológico adecuado, vos le vas a dar una denominación. Esta denominación es cabeza de serie, ¿sí?
¿Qué significa cabeza de serie? ¿Qué significa cabeza de serie o prototipo? Que esta estructura puede tener algunas características biológicas, pero también puede generar efectos adversos o que esta característica biológica va a estar en una molécula muy compleja. Entonces, vos vas a tratar de simplificar la estructura sin que por ello pierda el efecto biológico, vigilando que siempre lo que te dije, el logaritmo de P. ¿Sí? Muy bien. Entonces, básicamente, vamos a encontrar una cabeza de serie y a partir de esta cabeza de serie vamos a hacerle una serie de cambios a la estructura química que se van a llamar farmacomodulación. Ahora, hay un gran problema. No es posible tener una serie de recursos de farmacomodulación y ver si va a aumentar o disminuir el efecto. Eso tiene que ser experimental. Hay que continuamente experimentar con la estructura química y ver si el efecto biológico aumenta o disminuye. ¿Me siguen? Entonces voy a hacerte un buen ejemplo para trabajar con esto. ¿Por qué elegí este ejemplo, muchachos? Porque este ejemplo es un clásico. Seguramente vos ya lo estudiaste en botánica y lo conocés. Es la morfina, es el alcaloide principal por su efecto analgésico que deriva del opio, morfina. Bueno, si vos querés hablar de su forma química, es un epóxido estable de una estructura fenantrénica, fusionada con una estructura piperacínica. Funcionada con una estructura piperacínica. También tiene carbonos quirales acá y acá. Es decir, no es lo mismo que esté de este lado de la molécula que del otro lado de la molécula. Acá, por ejemplo, la molécula, el nitrógeno sale hacia nosotros, fuera de la pantalla. Después vamos a tener un oxidilo fenólico acá, y acá vamos a tener un oxidilo no fenólico. Esto que te presenté acá es la morfina, es el alcaloide que se puede extraer del papaver somnífero. ¿Te acordás que era la amapola? Y esto se obtenía del látex, que era el opio. Bueno, Profe, tenemos aquí. después le Hola, consulto sí. algo. No, si quiere le consulto después o como usted quiera. No, ahora pregunta antes de que cambie Bueno, la bueno, interferencia. bueno. Es un poco adelantada la pregunta, ¿no? Pero me gustaría saber por las dudas. En lo que es el examen final, nosotros debemos comprender, digamos, la explicación de las estructuras moleculares de las drogas, así, por ejemplo. Yo digo Sí, como, y porque, tenés que saber las estructuras también. En general, no te pido que las dibujes. ujú, Imagínate que desde que estamos tomando por Zoom, es muy difícil pedirte que dibujes, porque ¿cómo la vas a claro. dibujar? Pero sí es importante que vos sepas las partes importantes de la estructura y puedas poner las principales características. Pero Bueno, eso profe, los vas a ir viendo en cada unidad, ¿sabes? sí, profe, gracias. Si vos me preguntás, antes que cuando no había Zoom y nosotros nos preguntaban en los exámenes, yo me la aprendí de memoria esta estructura. Pero es bastante interesante por lo que te voy a mostrar ahora. Bueno, esta es la morfina. Bueno, la morfina es el alcaloide original. Y vamos a ver la vía de la simplificación molecular. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene la morfina? Es un alcaloide. ¿Y cómo vas a conseguir la morfina? Mira, te vuelvo a mostrar la estructura de la morfina. Ustedes que ya rindieron química orgánica 2,
en la parte que uno estudiaba, la parte de síntesis, la parte de síntesis. Fíjate esta estructura vos te das cuenta que no es fácil de sintetizar. No es fácil de sintetizar porque primero que va a tener un enantiómero y en segundo lugar tiene una estructura relativamente compleja. Entonces, hoy, si vos querés hacer inyecciones de morfina para el tratamiento del dolor, vos vas a estar dependiendo de la planta. En química medicinal no nos gusta depender de la botánica ni de las plantas, entonces lo que nosotros vamos a tratar de hacer es simplificar la molécula y llegar a una molécula lo suficientemente simple como para que pueda ser sintetizada en laboratorio y que vos dejes de depender, de, el, de la provisión natural de la estructura. Esto implica conocer algo que se llama relación estructura-actividad. ¿Qué parte de la estructura puedo sacar, puedo achicar, puedo agrandar, puedo cambiar? Y la droga va a tener igual efecto, más efecto o menos efecto. Por supuesto que no quiero que tenga menos efecto. En el cuatrimestre que viene vamos a explicar algo que tendríamos que tener una noción ya acá que estamos hablando de química. ¿Vos te acordás que yo desde el principio comencé hablándote de que habría una analogía para justificar el mecanismo de la droga entre una cerradura y una llave? ¿Sí? Bien, vos sabés que los mangos de la llave importan poco, lo importante es la combinación, es decir, la parte de la llave que entra en la cerradura. Eso es lo que va a determinar que se una o que tenga o no el efecto. Muy bien, eso tiene un nombre, tiene un nombre cuando hablamos de droga y ese nombre es este que te muestro acá, farmacóforo. ¿Sí? Farmacóforo es la parte de la estructura química que es la que justifica el efecto biológico por unirse al receptor. ¿Sí? Secundariamente, el resto de la estructura para tener un efecto biológico lo que tiene que hacer es llevar esta parte necesaria para unirse al receptor. Entonces, si nosotros reconocemos esta forma de pensar, nosotros podríamos agarrar esa gran molécula original, eso que yo te dije cabeza de serie, viste que te dije cabeza de serie o prototipo, y yo voy a ir empezando a cortarla de a pedazos y voy a ver si sigue teniendo efecto biológico. Mira, si yo voy sacando pedazos de la molécula y sigue teniendo efecto biológico, ¿qué quiere decir? Que el grupo farmacofórico todavía está en la estructura que yo estoy trabajando. ¿Están de acuerdo o no conmigo o no? Profe, ¿cómo probar que no es Bueno, tóxico o no ir cortando? bueno, eso es secundario. Primero tengo que ver si mantiene o no el efecto. Si es tóxico o no, eso ahora, por ahora no me preocupa. Entonces voy a utilizar este proceso que se llama simplificación molecular. Y tengo realmente para mostrarte un buen ejemplo, ¿sí? Mira, me puse a trabajar con la simplificación molecular de la morfina. Esto que vos ves acá, esto que vos ves acá, vos me decís, sí, esta es la molécula de la morfina que vimos hoy en el en la transparencia anterior. Y bueno, veo esta morfina. Primero voy a tratar de generar un criterio para ver la estructura. Y mira, a este primer anillo fenólico le doy el nombre de anillo a este le doy el nombre de anillo B, este le voy a llamar anillo C, este que es menos, que uno se da cuenta que seguramente será menos estable, le llamo anillo E,
y este que forma parte de la quiralidad de la estructura, porque ese anillo que contiene el nitrogen sale desde la pantalla hacia nuestra cara. Sale desde la pantalla hacia nuestra cara. Entonces, el primer concepto que vos vas a decir, bueno, voy a probar si si rompiendo o sacando este oxígeno, voy a seguir teniendo o no efectos analgésicos. Bueno, y acá eliminamos el anillo E y fíjate a dónde llegamos. Llegamos a una estructura parecida. Esta estructura tiene otro nombre, se llama levorfanol. Y ya con esto la vemos que es más sencilla. El levorfanol sigue siendo un analgésico, un poco menos potente que la morfina, es cierto, un poco menos potente que la morfina. Ahora bien, ¿se utiliza como droga el levorfanol? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque para llegar a la estructura del levorfanol tengo que partir de la morfina y no es económicamente razonable usar morfinas para tener un analgésico menos potente que la morfina. Por lo tanto, el levorfanol tiene importancia desde el punto de vista del conocimiento de la estructura, pero no constituye una droga importante. ¿Sí? Bien, ahora el siguiente paso es eliminemos el anillo C y vamos a ver qué pasa. Eliminemos el anillo C y vamos a ver qué pasa. Y ahí vamos a una estructura que generalmente por nomenclatura se llama benzomorfano. Bien, el benzomorfano nos pone en evidencia ya un gran problema de la estructura. Mirá, cuando la estructura sea levo, en función de los anillos, de los carbonos quirales, y acá hay un carbono quiral y acá hay otro carbono quiral, y sobre todo vamos a tener la especificidad en el espacio. Si te seguís guiando por esta estructura, la forma levo del benzomorfano, cuyo anillo piperidínico sale de la pantalla, va a seguir siendo levo y va a ser también analgésico, pero va a ser un analgésico con menor potencia que los anteriores, que la morfina y que el levorfanol. ¿Sí? Pero fíjate algo, mientras estudiaba esto, encontramos otro efecto en la forma dextro. En la forma dextro encontramos que el isómero dextro de esta estructura, tenía un efecto biológico y la droga que sale de esta estructura es importante. Aunque vos no creas, la vas a encontrar en la farmacia y se llama dextrometorfano. Dextrometorfano, ¿sí? Lo vas a encontrar en la farmacia. Es la forma dextro de esta simplificación de la morfina. Y ¿sabés qué? Eso es un antitusivo. ¿Por qué? Porque la morfina inhibe la tos y inhibe la tos una variación de la morfina que se llama codeína, ¿sí? Habrás estudiado en botánica, estoy seguro que no te habrán dejado de nombrar a la codeína. Codeína y etilmorfina son formas de menor cantidad de variaciones del alcaloide de la morfina. ¿Estudiaron eso, verdad, chicos? ¿Les suena? Hola. Hola. Botánica o quizás lo van a ver en farmacognosia. Hola, ¿me siguen? Sí, profe, vivimos Bueno, relacionado a la morfina. la forma dextro
de los benzomorfanos es una droga que se llama dextrometorfano. Y la forma LEVO va a ser la pentazocina, pero la pentazocina no agrega nada interesante. ¿Por qué no agrega nada interesante? Porque yo te decía, como analgésico es menos analgésico que el morfinano y que la morfina, entonces no aparece y no la vas a tener a nivel a nivel farmacológico. Bueno, acá ya vas sacando algo, una droga totalmente diferente que es el dextrometorfano y aprendiste otra cosa importante, que cuando la molécula es dextro, en vez de ser analgésica, inhibe la tos. Primer gran concepto interesante. Muy bien. La industria farmacéutica, nosotros, digamos, vamos pensando, ¿y qué pasa si ahora lo que yo hago es suprimir el anillo B? Y suprimir el anillo B simplemente implica cortar esta parte de la molécula. ¿Ves? Cortar esta parte de la molécula y llegas a esta molécula que se llama fenilpiperidina. Y es algo totalmente sintetizable, es recontra sencillo de sintetizar. ¿Por qué? Mirá lo que tenés. Tenés una piperidina y en la posición para tenés un grupo aromático, benceno aromático, y en la misma posición para vas a tener un grupo carboxílico esterificado. Acordate de lo que estudiaste en Química Orgánica 2 y vas a ver que esto ya se vuelve totalmente sintetizable en el laboratorio. Y el día que tengas que conseguir una molécula analgésica, no necesitas comprar el alcaloide porque ya lo podés producir vos. Bueno, la fenilpiperidina en cuanto a potencia es mucho menos potente. Ojo, es muchísimo menos potente que la morfina y los anteriores, pero en eso no importa porque es mucho más barata de sintetizar. Bueno, hoy en día casi no se utiliza la meperidina es la droga, ¿no? El nombre de la droga es meperidina, tenía una sinonimia, el sinónimo era petidina. Bueno, pero ya nos da una droga que deja de depender del suministro vegetal. Y podés llegar incluso a algo mucho más extremo si decís, ya ni siquiera quiero tener un grupo piperidínico, ¿eh? Quiero tener simplemente una estructura alifática. Y fíjate, al romper el grupo piperidínico vas a conseguir una estructura alifática que entra dentro de lo que vos estudiaste en química orgánica, totalmente sintetizable, ¿sí? La droga más famosa de esta simplificación se llama metadona. Casi no se usa la metadona como analgésico, es poco potente. Y acá en Argentina conocimos un derivado de la difenilpropilamina que se llamaba dextropropoxifeno. Este es el viejo clocidol, no el clocidol actual que tiene teamadol, sino el viejo clocidol era el dextropropoxifeno. Mucho menos potente. La dosis de la morfina es de alrededor de 10 miligramos, ¿sí? La dosis del dextropropoxifeno era alrededor de 500 miligramos. Cada simplificación hace la molécula menos potente, pero lo hace más económico para la síntesis laboratorial, ¿sí? Y fíjate cómo vamos a tener drogas en diferentes niveles, diferentes niveles de simplificación de la molécula. Por lo tanto, el estudio de la simplificación de la molécula es sumamente
sumamente práctico, sumamente importante. Déjame que te muestre algo. Profe, ¿Sí? estaba observando que a medida que se modifica la estructura original de la morfina, o sea, la morfina tiene un efecto analgésico y las Sí. estructuras que se fueron modificando también tenían efectos analgésicos más leves, pero hay una estructura, la dextro, que usted nos comentaba que es antitusivo. Entonces, Dextrometorfano. Mirá, te el vas a cansar dextrometorfano. de verlo en la farmacia. Eh, Hola. Hola, Sí. entonces, profe, le ¿Qué consulto. preguntaba? Eso significa de que, por ejemplo, aunque nosotros encontremos una, por ejemplo, una estructura química de una droga, ¿no? Sería una sustancia con actividad biológica, cuando nosotros hacemos una simplificación molecular o una modificación a la molécula, no necesariamente esas modificaciones nos van a dar el mismo efecto de la molécula original, sino que inclusive puede darnos un Una, efecto para otro tipo de tratamiento. No sé si me explico. sí, pero en general ya la droga inicial es la que ejerce Determina. los dos efectos. Sí, los dos Ah, ok. efectos. Mira, acá tenés aceptobrom. Están viendo un Google, ¿verdad? Sí, Hola. profe. Sí, profe. Sí, Bueno, profe. mira, acá tenés dextrometorfano, tenés un antitusivo. Y el dextrometorfano es eh, el morfinano que te mostraba hoy, el, el derivado, ¿sí? Dextrometorfano es, es básicamente antitusivo, tiene algún efecto analgésico, incluso no se puede mezclar con alcohol, pero básicamente con bebidas alcohólicas me refiero, pero básicamente es la estructura que deriva de eso, ¿sí? Y el otro que yo te mostraba era el dextropropoxifeno, dextropropoxifeno, el viejo clocidol, hoy todavía lo vas a encontrar en algunas presentaciones hospitalarias. Dextropropoxifeno, sí, lo vas a encontrar como analgésico inyectable en algún tipo de en algún tipo de preparado hospitalario. A ver, dextropropoxifeno, ampollas. Bueno, este parece que sí, tiene esa forma. Tiene esa forma. Dextropropoxifeno, este, dextropropoxifeno inyectable. No, ni siquiera aparece eso. Bueno, entonces ya ni siquiera queda en Argentina. A ver. Acá tenés, dextropropoxifeno más dipirona. Bueno, veamos cuánto tiene, por ejemplo, clorhidrato de dextropropoxifeno 50 miligramos. En tanto, la ampolla de morfina tiene 10 miligramos. Así que imagínate, es mucho menos potente la estructura del dextropropoxifeno, ¿sí? Ya vamos a hablar, no estamos hablando ahora de la droga, estamos hablando
de la simplificación molecular. Así que lo mejor que vamos a hacer es volver al PowerPoint. Pero les quería mostrar esto para que vean que todo existe, no es algo en el aire, sino que realmente todo existe, aquello que nosotros vamos mostrando. Meperidina casi no existe, no hay presentaciones porque se prefieren las OTEAs, y bueno, el benzomorfano tenés el dextrometorfano como droga principal. Bien, ahora vamos a otras formas de farmacomodulación. Por ejemplo, vamos a tener lo que se llama apertura y cierre de anillos, ¿sí? Aperturas y cierres de anillos. Mira, acá tenemos una droga, después vamos a estudiar sus estructuras. Esta droga se llama cloropromacina. La cloropromacina es un neuroléptico. ¿Qué quiere decir? Que son las drogas que se utilizan para enfermedades psicóticas y esquizofrénicas. ¿Sí? Psicóticos y esquizofrénicos. Bueno, como nosotros vemos, analizamos la estructura consta de un anillo aromático conjugado que está formado por un heterociclo con azufre y nitrógeno. Eso tiene un nombre, se llama fenotiazina. Este anillo se llama fenotiazina. ¿Y qué vas a tener? Vas a tener acá un halógeno y vas a tener una porción de la molécula que va a ser una propilamina terciaria. Entonces a alguien se le ocurrió, si mantenemos la estructura tal como está, pero aumentamos el logaritmo de P sumando la lipoficidad, mejor dicho, sumando moléculas, seguramente va a mejorar el efecto. Y sí, tal cual, conserva el efecto biológico. Entonces, donde vos tengas por ahí restos alifáticos abiertos, vos lo podés reemplazar por anillo cerrado sin afectar mucho la molécula y ver si se favorece o no favorece el efecto biológico. Por lo general no lo varía. La otra posibilidad que tenés es la introducción o no de enlaces múltiples. Vos te acordás de química orgánica que en los enlaces múltiples implicaba que los carbonos tuviesen hibridación sp cuadrado. Y vos te acordás que la hibridación sp cuadrado te daba una molécula rígida en el espacio. ¿Te acordás que no podía hacer esto, sino que estaba rígido? Eso es clásico de química 3. Bien, perdón, de química orgánica 1. Bueno, acá el concepto es que nosotros generando doble enlace podemos darle una estructura, cambiar la estructura en el espacio de la molécula. Y fíjate, acá tenés una droga que se llama 17-metiltestosterona, un andrógeno anabólico. En general, todas las hormonas que derivan del androestano tienen solamente un doble enlace acá, enlace conjugado acá, y la molécula tiene acá carbonos con hibridación sp cubo, por lo tanto la molécula está doblada hacia afuera, se dobla, se eleva por encima del plano de la pantalla que estás mirando. Entonces son conceptos, y si le ponemos otro doble enlace ahí, ¿aumenta o disminuye la potencia? Y o casualidad, aumenta la potencia, porque cambia un poco la distribución de la forma en el espacio. Ahora el anillo se asienta sobre la pantalla y aumenta la potencia anabólica de la estructura, ¿sí? Entonces, pequeños cambios pueden hacer que funcione mejor la llave en la cerradura. Bien, otra idea bastante importante es, fíjate, vos agarrás esta estructura que está acá y ves que la estructura
tiene una porción aromática que va a tener una serie de moléculas grandes en una porción del espacio, y después vos vas a tener una porción de la molécula generada o representada por un grupo alifático. Primera gran pregunta, dado que esto es parte de la llave, y fíjate que hasta tiene una forma de llave, la primera pregunta es si yo alargo ese grupo alifático, ¿el efecto aumenta o disminuye? O la hace. O te pregunta si yo acorto ese grupo alifático, ¿el efecto aumenta o disminuye? Entonces, acá vas a tener el otro concepto que implica generar compuestos de series homólogas. ¿Qué quiere decir? Utilizo estructuras que sean muy parecidas, en donde el interés yo lo voy a fijar en una cadena alifática. Y cuando vaya incrementando la cadena alifática, voy a ver si el efecto mejora la actividad biológica o disminuye la actividad biológica. Y te doy un ejemplo referido a los desinfectantes. Viste que ahora estamos con el tema del COVID, a vos te dijeron que el mejor desinfectante es el etanol. ¿Te acordás? El etanol es simplemente 2 carbonos y un grupo alcohólico. La siguiente pregunta, ¿y la potencia desinfectante del propanol empeora o mejora el efecto desinfectante? Y bueno, fíjate, acá tenés este tipo de gráfico, vamos aumentando el efecto desinfectante hasta un máximo, ¿sí? Hasta un máximo. Este máximo, ¿cuál va a ser? Va a ser aproximadamente los 8 carbonos, ¿sí? Los 8 carbonos. Y después comienza a disminuir. Esto es bastante coherente con lo que habíamos visto con el logaritmo de P, porque el logaritmo de P también crece con el número de carbonos. Entonces, bueno, este es el concepto de series análogas. Cuando uno investiga con series análogas, por lo general vas a tener un aumento en la, en la potencia, y después, por más que vos la alargues, comienza a disminuir, ¿sí? Bien, vamos ahora a otro ejemplo. Otro método de cambios moleculares se llama la introducción de grupos voluminosos, ¿sí? La introducción de grupos voluminosos es bastante sencilla de entender, vos la vas a entender bien, y era el concepto de que muchas drogas interaccionaban bien con un receptor. Bajo ese concepto estábamos hablando, y uno de los efectos por los cuales iban a generar su efecto biológico ocurría porque podían unirse a enzimas, por ejemplo, o a receptores. Bien, ahora ocurre que si yo le acoplo un grupo muy voluminoso a la zona que se va a unir al receptor, yo en vez de activar el receptor puedo bloquear el receptor, ¿sí? Que es como que la molécula se mete en el receptor y queda agarrada al receptor, con lo cual voy a tener un bloqueo del efecto fisiológico. Entonces, la introducción de grupos voluminosos puede hacer que vos cambies el efecto en forma contraria, Mira, te doy un ejemplo. Acá tenemos la acetilcolina. Vos ya estudiaste la acetilcolina de cuando estudiaste en fisiología aparato vegetativo, o en biología, se me ocurre, ¿sí? Como vos ves, la acetilcolina tiene un éster acetílico unido a un grupo de colina. ¿Te acordás lo que era colina? Era una metilamina con estructura terciaria. Y él se une a sus receptores. Acordate los receptores que estudiaste en fisiología o en bioquímica, receptores colinérgicos tipo.
cariños o tipo nicotínicos. Bueno, ahora bien, yo puedo respetar la estructura. Mirá, respeto la estructura del éster de colina, pero al grupo acético ahora le pongo una enorme estructura voluminosa. No me conviene que sea más grande que 3 o 4 anillos. ¿Por qué? Porque si se hace más grande, crece la lipoficidad de la molécula y me voy arriba de 6. Después te muestro cuál es la lógica para aplicar a esto. Pero fíjate, ahora tengo un grupo totalmente voluminoso. Y cuando utilice esta otra droga que está acá, la droga se llama propalentina. Esa que está ahí abajo con el grupo tricíclico se llama propalentina y tiene un efecto contrario, relaja los músculos lisos, por lo tanto termina siendo una droga de tipo antiespasmódica, ¿sí? Una droga antiespasmódica. La acetilcolina genera la contracción de los músculos lisos de las vísceras por su mecanismo sobre víscera, y esta otra droga bloquea y relaja los músculos viscerales al bloquear el receptor muscarínico, ¿sí? Bien, ahora vamos a hablar de otra propiedad. ¿Cuándo yo puedo cambiar un átomo por otro? ¿Cuándo puedo cambiar un átomo por otro? Y ahí voy a aprender dos nuevas palabras. La palabra isosterismo y bioisosterismo. Bueno, isosterismo, ¿sí? Isosterismo es una palabra antigua de cuando se creaban palabras para tratar de identificar un proceso químico. Vos viste que hoy en día, en vez de inventar palabras, se inventan siglas tipo HPLC y todo eso. Bueno, este es un concepto muy antiguo. Y básicamente el concepto hace referencia a átomos libres que pueden ser reemplazados por otros átomos y que pueden cambiar en este reemplazo el efecto biológico de la estructura química. Vos lo vas a entender cuando yo te lo muestre, ¿sí? Vos lo vas a entender cuando yo te lo muestre porque es el número de enlaces que puede hacer un átomo con el carbono. Entonces, la ley de Green, esto que ves acá, se llama ley de desplazamiento de hidruro. Más fácil es decir ley de enlaces con el carbono, pero acordate el nombre, ley de Green. Y básicamente nos dice de qué manera un sustituyente lo puedo reemplazar por un enlace con respecto al carbono. Y es muy fácil de entender. Te acompaño acá. Vamos al último periodo de la tabla de la ley de Green. Tenés el neón, el ácido fluorhídrico, el agua, el amoníaco y el metano. Como vos ves, estos tienen poca tendencia a unirse al carbono. ¿Por qué? Porque están completos en todos sus orbitales, ¿sí? Están completos en todos sus orbitales. Cerrá los ojos y acordarte del neón, que es un gas noble. Acordate del agua, el agua que tenía 4 orbitales sp3, pero 2 ocupados por un átomo de hidrógeno, y los otros 2 orbitales tenían 2 electrones apareados. ¿Te acordás de eso? Lo mismo con el nitrógeno tiene 3 orbitales sp cubo con hidrógeno, y del último estaba arriba con 2 electrones. Estoy seguro que te acordás de química orgánica. Y en el grupo metilo tenías los 4 orbitales completamente ocupados por hidrógeno. Por lo tanto, esta última columna de Green no tendría capacidad de unirse al carbono. Ahora bien, tomemos a los cuales les falta un enlace. Y vas a tener el fluoruro, el oxidilo, el grupo amino y el grupo metilo. Todos ellos pueden utilizar un enlace con un carbono, un bracito del carbono. Entonces la idea sería que
si un grupo que tiene un metilo o un oxidilo, ¿qué pasa si yo pongo, en vez de un oxidilo, pongo un amino o pongo un metilo? Esto es importante, ¿por qué? Porque hay veces que el efecto del sustituyente tiene que ver con los electrones y con la deslocalización de electrones, y en muchos casos vas a ver que cambiar un grupo que es dador de electrones por uno que no lo es, cambia el efecto biológico. Te doy un ejemplo. ¿Te acordás del oxidilo, que era dador de electrones por resonancia y atrayente por inducción? Bueno, hay estructuras que solo pueden tener un grupo oxidilo, y si le pones un metilo, el efecto biológico desaparece. ¿Sí? Desaparece. Ya tenés un concepto que puede ser aplicado a una estructura química. Finalmente, si vas a enlaces que deban dos orbitales sp2, ¿qué vas a tener? Vas a tener al grupo aldehído, al grupo imino y al grupo eteno, ¿sí? Todos ellos, si van a juntarse o van a unirse a otro átomo, lo hace con dos enlaces, con dos enlaces. Acordate esto, cuando vos tenías el eteno hacía dos enlaces con dos carbonos, ¿sí? O el aldehído, el oxígeno, hacía doble enlace con un carbono, ¿sí? Pero ¿cuál es el concepto? Que vos podés probar estos reemplazos siempre dentro de la misma, del mismo grupo, de la misma columna, pero no podrías cambiar un grupo ceto por un grupo amino. ¿Por qué? Porque están en grupos diferentes. El grupo amino puede hacer un solo enlace, el grupo ceto hace dos enlaces. Entonces no lo podés cambiar. ¿Por qué? Porque son números de oxidación del carbono diferentes, ¿sí? Diferentes. Y finalmente tenés los grupos de átomos que pueden hacer tres enlaces con el carbono, que tenés solo el nitrógeno y el grupo metino. ¿Te acordás? Sí, bueno, si va a unirse un carbono va a ser utilizando tres enlaces. El concepto de la ley de Green es que vos siempre podés cambiar un grupo atómico por otro dentro de la misma columna. Dentro de la misma columna. Cosa que es cierto, ¿por qué? Porque no vas a meter un oxidilo en un eteno. ¿Por qué? Porque te falta un enlace con el oxidilo. El oxidilo tiene enlace 1 y el otro tiene 2. ¿Sí? Bueno, la ley de Green habla de este desplazamiento con respecto al orbital del carbono. ¿Me siguen todos? Profe, una pregunta. Sí, Sí. profe. Hoy había dicho en la columna del flúor que, por ejemplo, si uno reemplazaba el oxidrilo por un metilo, podía perder totalmente su actividad. Acá. Sí, ¿Sí? en el flúor. Claro. Eso va yo me imagino, ¿no? Porque esa molécula pierde su actividad, puede ser porque le sacás ese carácter hidrofílico que tiene el OH. ¿Va por Por ahí ejemplo, o...? no, pero acordate de lo que vos estudiaste en química orgánica 2, suele ser. Por ahí la estructura biológica puede depender de un puente de hidrógeno, y si le cambias el oxidilo y le pones un grupo metilo, ya no puede hacer ese puente de hidrógeno. Ah, sí, O, sí. por ejemplo, esto ocurre mucho en las reacciones enzimáticas. Por ahí el oxidilo está aumentando la reactividad para una sustitución nucleofílica de un sustrato con la enzima. Si vos cambiás el oxidilo por el metilo, deja de tener ese efecto estabilizante, ya sea por atracción de electrones, porque hay un fenómeno electrónico, y también deja de tener el efecto de interacción. ¿Me seguís? Sí, 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 se entiende. Bueno, entonces cuando vos hablas esa palabra, la famosa palabra isóstero, ¿para qué voy a sacar acá para anotar algún ejemplo? Muchachos. Isóstero,
¿sí? Que la palabra isóstero, entonces la igualamos a la palabra orbital, electrones en orbitales, ¿sí? Electrones en orbitales capaces de interaccionar con orbitales del carbono. La idea importante acá, entonces, la idea importante acá es que vos vas a poder... No era esto lo que yo quería decir. Bueno, la idea es entonces que vos en una determinada estructura química, siempre vas a poder cambiar, sustituyente en una misma columna, ¿sí? Y acá ni hables de esto porque esta última columna no tiene capacidad de unión al carbono. Estos son los isósteros. Estos isósteros se pueden relacionar también con aquellos grupos que tienen un electrón capaz de generar enlaces covalentes con un carbono. ¿Sí? Bueno, ¿qué tenemos para mostrarte aquí? Tenemos para mostrarte aquí una variación de la ley de Green. La ley de Green nos hablaba de átomos simples. Otra forma de enunciarla es la ley de Erlenmeyer, ¿sí? La ley de Erlenmeyer a nosotros básicamente nos habla de la cantidad de electrones que vamos a tener en la última órbita, de los átomos considerados. Pero más importante que hablar de eso es esto que les quiero mostrar acá. Miren, la procaína es un anestésico, un anestésico por infiltración, anestésico local. Fíjate la estructura de la procaína. Tiene acá un para-aminobenceno y acá tiene un grupo carboxílico, por lo tanto, fíjate, tiene un carboxílico, un grupo aromático y tiene acá un grupo amino. Perfecto. Y forma un éster con esta cadena alifática que termina en un grupo amino, ¿sí? Mira, si yo pongo un oxígeno acá en el lugar de Z, voy a tener un éster, ¿sí? Si pongo un oxígeno ahí, voy a tener un éster. En cambio, si yo pongo un grupo amino, voy a tener un enlace amídico, ¿sí? Amídico. Bueno, pero fíjate acá, yo puedo reemplazar solamente el oxígeno por el grupo amino. Y mira a qué responde esto que vemos acá. Responde precisamente a esta regla que tenemos acá. Reemplazo este que está acá, O mejor dicho, reemplazo este, un enlace va para el grupo carboxílico, el otro va para la cadena alifática, y si no, reemplazo este, o si no, voy a reemplazar este por este. Pero yo, haciendo esos reemplazos, no podría reemplazar el oxígeno por este. ¿Sí? Acá tenés, este es el mejor ejemplo para ver eso. Acá tenés otro, por ejemplo. No, el otro no está. Acá tenés un ejemplo. ¿Sí? Seguimos adelante. Bien. Y ahora vamos a hablar de otra definición más
que se llaman isósteros no clásicos. O también se utiliza otra denominación, además de isósteros no clásicos, se los suelen llamar también bioisósteros. La regla para los bioisósteros hablan de lo siguiente. No lo podemos justificar por ley de desplazamiento de electrones, no es la ley de Green, no tienen que ver con la ley de orbitales. Los bioisósteres son solamente grupos que se pueden reemplazar sabiendo que van a tener el mismo efecto, ¿sí? Y por ejemplo, una serie de bioisósteros son aquellos que tienen equivalencias anulares. Quiere decir que en un anillo vos podés cambiar un anillo oxolano por un anillo diazólico, ¿sí? O podés cambiar un anillo oxolano por un no, este es el anillo tiofeno y este es el anillo pirrol, ¿sí? Y que vos podés cambiar un anillo de tiofeno por un benceno. Es decir, vos podés cambiar en la estructura química cualquier anillo de estas parejas y el efecto va a ser similar. Mira, veamos algunos ejemplos, ¿sí? Veamos algunos ejemplos. Estructuras que se pueden cambiar teniendo el mismo efecto. Podés cambiar el grupo aldehído, ¿sí? El grupo aldehído por el grupo, un azufre oxidado por el oxígeno, no me acuerdo cómo se llama. Dioxo, creo, no me acuerdo si ustedes se acuerdan bien de química orgánica, o podéis cambiar el grupo sulfóxido, es decir, es el sulfóxido, o podéis cambiar el grupo sulfonamídico por el grupo nitrilo, nitrilo. Esto, si te acordás, porque lo usaban mucho para estudiarse en química orgánica, ¿sí? Bueno, otro ejemplo de reemplazo bioisoestérico. Mira, esta parte que está acá corresponde a la meperidina, la primera que vimos hoy, ¿sí? ¿Te acordás que teníamos un anillo piperidínico con el nitrógeno y en la posición 6 teníamos un fenilo y lo que íbamos a tener es un éster etílico? Bueno, o casualidad, este éster etílico que está acá lo podés cambiar por un grupo sulfóxido, ¿sí? O podés cambiar el oxígeno que está acá por un grupo etílico. Y vas a tener similares efectos. Podés cambiar estos grupos por otros. Por ejemplo, este grupo que está acá te disminuiría mucho la lipoficidad, pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Y acá vas a tener cosas que tengan que ver con el tamaño. Este grupo catecólico se puede cambiar por este grupo benceno imidazólico y tienen el mismo tamaño. Y en función de eso se pueden hacer cambios estructurales. Bien, bien. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ahora les voy a mostrar algo maravilloso. Primero les quiero contar algo. Vos viste que yo te estuve describiendo métodos. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, profe. Lo último que hice fue describirles métodos, ¿sí? Pero ustedes tendrían en la mente ahora el concepto de, pero Falkowski, y si yo agarro cualquier estructura, ¿cómo tengo que empezar? Porque yo no te privilegié ninguno por otro. ¿Estás de acuerdo? ¿Eh? Hola.
Bueno, Sí, ese es el gran problema que tiene la química farmacéutica. No se puede hacer exactamente una planificación económica de qué corresponde hacer o qué grupos hacer. ¿Por qué? Porque no sabemos si el efecto biológico aumenta o disminuye. Lo único que yo te estoy mostrando son los recursos que podés llegar a utilizar. Pero quiero mostrarte algo, les voy a mostrar algo. Voy a dejar de compartir mi PowerPoint porque les quiero mostrar algo. Es tan importante lo que te estoy mostrando que quiero ahora mostrarte una forma de trabajo. Quiero preguntarles algo. Ustedes vieron que todo lo que estuvimos trabajando hasta ahora, de alguna manera nosotros lo podíamos hablar de estructura como pedazos de cosas que se van armando. ¿Están de acuerdo? Propiedades que van a tener de acuerdo a un a una cosa u otra, a un sustituyente que le ponga o le deje de poner. Bueno, ¿qué es lo primero que podríamos hacer en forma moderna con esto? Lo primero que podemos hacer en forma moderna es utilizar un programa informático para que haga estos cálculos por nosotros, por ejemplo. Y eso es lo que te quiero mostrar. Vamos a lo más moderno. Voy a entrar al aula virtual. Del aula virtual. El problema es que no hay nada que te clarifique, que te dé como una marcha, como las que vos estudiabas en química orgánica, para poder aprender esto o para utilizar. ¿Por qué? Porque cada grupo de estructuras es totalmente diferente. Espérame. Está cargando todo. Hoy les voy a mostrar. Acá está. Perdón, voy a parar esto. Te venís, váyanse todos, cuando yo termine, ¿no? Cuando terminemos, no ahora, váyanse todos al aula virtual. Te venís al aula virtual, esta es tu aula virtual, mira lo que te quiero mostrar. Ah, está cargando. Te venís a este material, ¿vieron que dice diseño de drogas por métodos informáticos? Hola. ¿No ves esto estás viendo el aula virtual de química medicinal, ¿sí? No, todavía no. Ver ahí. Pará. A ver, déjame ver. No. Venimos acá. Sí. ¿Qué están viendo en la computadora? ¿En blanco? Ah, bueno. A ver, aguantame. ¿Qué ven ahora?
Ahora sí. Ahí se ve, profe. Bueno, me voy a meter en química medicinal. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, profe. Bueno, mira, diseño de drogas por métodos informáticos. Venite a este punto después y lo que nosotros dijimos era darle una propiedad a cada estructura en función de ciertas secuencias de átomos. Miren qué moderno es este, 2017. Y acá te van a mostrar diferentes estructuras. Voy a elegir esta. Voy a elegir este portal. ¿Se les cambió? Hola. Sí, profe. ¿Ven que dicen Open Molecular? Open Molecules. Bueno, venite para acá. Del año 2000 es un estándar para la predicción de propiedades físicas o químicas de las drogas. Mirá lo que vas a encontrar acá. Encontrar un simulador de drogas donde vas a poder cargar diferentes cosas. Mirá. ¿Ven esta pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. ¿Ven esto o no? ¿Qué ven? Sí, profe. Sí, se ve. ¿Ven una ventana? Sí, sí. Bueno, mira lo que vamos a hacer. Vamos a dividir. Mirá, dibujé ahí un benceno y acá está muy lento por mí. Dame. Estoy borrando porque se me fueron dos.
Fíjense cómo acá te va a clasificar de alguna manera, te va eh, bueno, fíjense, ya me calculó el logaritmo de P, ya me calculó la solubilidad, ya me calculó el peso molecular y fíjate, la capacidad de tener interacción con la posibilidad de ser una droga, la capacidad de ser una droga, ¿ves? Y ya me está hablando la posibilidad de cambiar algún tipo de estructura, ¿sí? Fíjense, eso que estábamos hablando, ya nosotros somos capaces de automatizarlo, porque de hecho consideramos las estructuras químicas como pedazos, ¿sí? Como pedazos. Y acá leemos diferentes características, score de logaritmo de P, 324, la solubilidad ya nos da la posibilidad, no va a generar mutagenicidad ni va a formar tumores, ¿sí? Y ya nos da una posibilidad de que constituya una droga. Sí, tal cual, yo lo que te dibujé acá fue un antihistamínico, un antihistamínico. Bueno, fíjate lo que hace este programa. Está considerando básicamente como un ladrillito, como Legos, y cada Lego que nosotros ponemos está acumulado como por sus efectos, ya sean físico-químicos o electrónicos, y la máquina es capaz de ir calculando, ¿sí? Probemos algo más acá. Mirá lo que ves acá. El logaritmo de P ya me da 8,39. ¿Lo ven? Hola. Sí, profe. Sí, sí, profe. Fíjense cómo la barrita ahora me dio rojo. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque está fuera de la distribución esa que discriminaba capacidad de efecto biológico a través del logaritmo de P. Y mirá la posibilidad de ser droga que tiene esa estructura. Sale, les da. ¿Entienden? Hola. Bueno, no, eso podés practicar si llenás de oxidrilo, va a bajar, pero todavía no hablamos de eso. Si llenamos de oxidrilo, mirá. A ver, dejémosle pensar. Bueno, déjenle pensar y después ustedes aprietan ahí a ver qué pueden estar pudiendo ver.
Acá dice algo en amarillo que no llego a ver. A ver. Realidad desconocida. Ahí está. No conocía la quiralidad. Mira ahora, como yo le bajé la lipoficidad poniéndole grupo más hidrofílico, mira cómo se vuelve verde. ¿Ves? Hola. Bueno, fíjense qué lindo. Y acá te estoy mostrando un simple programa. Volviéndote así, avanzamos un poco. Acordate de dónde saqué el programa. Saco. Acordate de dónde saqué el programa. Lo traje desde este hipervínculo. Este se llamaba Osiris Property. ¿Y de dónde lo saqué? Lo saqué del archivo de un artículo que te mandé. Está puesto en el aula virtual. ¿Viste? Diseño asistido. Y acá te di el ejemplo. Este era Open Molecules Org Data Warrior. Entonces tenés como una gran caja de herramientas. El gran problema es que no hay una sola caja de herramientas que pueda servir para todos, ¿sí? Acá tenés otro tipo otros tipos de programa, pero la cosa continúa. Llegué solamente hoy a hablar de propiedades físico-químicas. En las propiedades físico-químicas que vimos hoy, lo único que vimos es que, así como Legos, nosotros podíamos cambiar propiedades de la molécula que hacían a su estructura y con eso podíamos decidir en algunos casos si iba a tener efecto biológico o no iba a tener efecto biológico. Ahora voy a ir un poquito más, voy a ir un poquito más, pero en otro sentido. Bueno, ahora voy a seguir en otro sentido. Ya te mostré un modelador de propiedades físico-químicas. Ahora voy a otro sistema de pensamiento. Este sistema de pensamiento ya no habla solamente de propiedades físico-químicas. Este sistema de pensamiento ahora te va a hablar de aquel concepto que hablamos hoy al principio, de que las drogas simulaban llaves y las llaves iban a dar lugar a abrir cerraduras. Por lo tanto, cuando vos analizás lo que tenés en la llave de tu casa, fíjate la combinación, todo depende de la forma en el espacio, ¿sí? Entonces, ahora voy a hablar de otro concepto. Quizás yo pueda, así como hice hoy
en un solo plano el dibujito de las estructuras y yo iba a poder sacar algunas propiedades, ahora yo soy capaz de dibujar las moléculas y obtener las formas de las moléculas en el espacio. Quizás vos en química orgánica hiciste aquellos modelos de bola y pelota y llegaron a hacer eso, ¿verdad? Hola. Sí, profe. Bueno, te cuento, ahora vos cuando jugás al llegaron a ser, bueno, cuando vos jugás al Counter-Strike, lo que estás haciendo es simulando en un buen sistema de video las coordenadas de diferentes puntos. Si nosotros en forma seria, yo no de jueguito, podemos hacer coordenadas para densidades de electrones, podríamos dibujar también la molécula en el espacio. ¿Sí? Entonces vamos a tener dos grandes métodos para obtener la estructura tridimensional de un compuesto en el espacio. El primer método se llama difracción de rayos X, algo muy difícil, nosotros nunca lo llegamos a estudiar porque es más que nada una subespecialidad dentro de la química. Requiere muchos equipamientos especiales, pero viene lo otro que tenemos. Podemos tener programas informáticos que construyan las moléculas en función de lo que nosotros sabemos. En el programita anterior, en donde lo único que yo hacía era dibujar una molécula como en el Morrison, como en el libro que estudiaste, ya podía sacar propiedades. Imagínate ahora si un programa es capaz de distribuir en el espacio las formas que van a tener los orbitales. Y vos te acordás esto de química orgánica porque sabés en química orgánica que teníamos esas formas en el espacio que iban a tener los orbitales. Cuando nosotros hablamos en la nomenclatura química, fíjate esta estructura que tenemos acá, es el Valium o el diazepam. Vos dibujás algo en estructura química, pero a su vez vos sabés que la molécula no está dibujada así en el mundo microscópico, sino que en realidad va a tener una forma definida en el espacio. Y cada rayita que está acá y cada arista, vos sabés que consta de un orbital sp cuadrado del átomo de carbono y vos mismo te acordás que el orbital sp3 del átomo de carbono tenía alrededor de 109 grados entre un brazo y el otro. Por lo tanto, estás teniendo datos en el espacio que puedan llevar a construir una estructura en el espacio. Pero además no solo eso, sino que podemos ver de qué manera la estructura interacciona en el espacio para quedar en la conformación de menor energía. Vos estudiaste esto, mira, te pongo así para que te acuerdes, vos estudiaste esto, en Química 3 estudiaste el ciclohexano. Habías estudiado cuando estudiaste el ciclohexano que tenía dos formas en el espacio, una de bote y otra de silla, y que se iban moviendo todo el tiempo de una forma a la otra. Pero también estudiaste con la constante de Boltzmann que la mayoría de las moléculas iban a encontrarse en la forma o en el estado de menor energía, ¿sí? De menor energía. Entonces, nosotros podemos a través del sistema informático encontrar la forma de menor energía, la configuración de menor energía, que va a ser la forma que tenga la molécula en el espacio. Bueno, encontrar esta forma de menor energía de una molécula en el espacio se llama optimización geométrica. Optimización geométrica. Te doy un ejemplo. Pensá en el colchón de tu cama. Pensá en el colchón de tu cama. El colchón de tu cama, cuando vos haces una mudanza, lo enrollás, lo tenés que atar bien fuerte para que no se desenrolle.
¿sí? Y adquiere esa forma, la forma de un tubo para que vos puedas cargar en el baúl. Pero sin embargo, es una forma de alta energía. ¿Por qué? Porque necesitas la piola para contener la energía que está en esa flexión. Si vos cortás, el estado normal del colchón es estar en un plano. Bueno, nosotros lo que estamos haciendo es calcular las formas energéticas que va a tener la molécula y en función de eso, la computadora va a calcular y va a dibujar la estructura de menor energía intrínseca. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo va a hacer un programa para construir estas estructuras? Bueno, va a ir construyéndolo por módulos y por modelos informáticos. Va a estudiar las interacciones que ocurren entre los diferentes enlaces y las moléculas. Lo que vos estudiaste en química orgánica, los impedimentos estéricos, las interacciones electrónicas, la deslocalización de electrones. Y escucha, conocida la estructura tridimensional de un agregado de átomos, es decir, de una molécula, es relativamente sencillo obtener todas sus propiedades físicas, químicas y electrónicas en comparación de la complejidad que supone obtener su estructura espacial. Es decir, teniendo un modelo en el espacio de la molécula, vos sos capaz de sacar las propiedades que van a tener. Y lo más importante, la forma, porque la unión al receptor lo hace a través de la forma. ¿Sí? Bueno, existen dos métodos. Los métodos mecánico-cuánticos, ¿sí? Y ahí te tiro a biología, a química inorgánica 1, donde vos estudiabas la ecuación de Schrödinger, estudiaste aquello que tenía un operador que se llamaba hamiltoniano, que era en realidad una operación de matrices para llegar a calcular los coeficientes de densidad electrónica para los orbitales enlazantes y antienlazantes. ¿Se acuerdan de eso? Problema de química inorgánica 1. Me acuerdo un problema, no sé si estarán las guías todavía, las mismas que estudié yo, era hacer las matrices para hacer el modelo del átomo de la molécula biatómica del hidrógeno. ¿Se acuerdan de eso o no? O haber leído. Bueno, ok. ¿Qué es lo que hace el programa? Hacer esa enorme cantidad de matrices, esa gran cantidad, calculando matrices para cada electrón de cada átomo que van a formar aquella gran función que iba a simbolizar la función de todos los elementos dentro de la molécula. Lo que van a hacer las computadoras es resolver un modelo de molécula a través de sus átomos, de sus electrones y de sus capas de electrones y densidades. Pero, ¿qué es lo que pasa? Estos métodos que copian aquellos problemas de química inorgánica 1 son métodos mecánico-cuánticos, tienen un problema, solo sirven, y vos te vas a decir que es bastante razonable, solo sirven para moléculas pequeñas. Solo sirven para moléculas pequeñas. ¿Por qué? Porque tienen que calcular cada electrón de la función. Si una proteína, y vos te acordás cómo es la estructura de una proteína o de un lípido, pueden tardar años en calcular porque va a tener un átomo, un electrón de cada átomo de cada estructura grande. Imagínate un ADN. Por lo tanto, los métodos mecánicos cuánticos son muy exactos, pero solo sirven para moléculas pequeñas, ¿Qué nos queda para las moléculas más grandes? Nos queda otro método que se llama métodos de mecánica molecular.
Y lo que te voy a hablar en este punto, voy a tratar de resumirte. Estamos terminando. Vamos a dejar para la clase del jueves, vamos a hablar de cómo son estas moléculas. Pero fíjense que ya estamos bien interesados porque ya te mostré un programa que podés ir practicando. Trata de ver, todavía no sabés con exactitud la influencia del logaritmo de P y eso, pero lo vas a ver con Eduardo Bañay en la parte de práctica. Bueno, me despido y nos vemos el jueves. Acuérdense, en el aula virtual ahora tienen una flechita morada, si no me equivoco, que te da el acceso a la clase de mañana a partir de las 10 de la mañana. Bueno, profe, gracias. Gracias, profe. Chao, profe. Chao. Gracias. Chao, chao. Chao, chao, profe, gracias.